Prólogo. Antes de traducir palabras y frases de la escritura, el intérprete ha de interesarse por un problema precedente. ¿Cuál es el texto original del pasaje? Que tal pregunta debe ser hecha y contestada surge por dos hechos. A. Ninguno de los manuscritos originales de la escritura existen en la actualidad. Y B. Las copias existentes difieren una de otra. Al ser escritos en frágil papiro, los originales pronto se destruyeron, se extraviaron y las copias manuscritas existentes exhiben entre sí múltiples diferencias llamadas variantes textuales. Desde Job, su libro más antiguo, 1900 a.C., hasta el Apocalipsis, 90 después de Cristo, los libros se escribieron en hebreo, con algunas palabras en arameas, y griego koiné en un lapso de casi 2 milenios. Fueron realizados en 3 continentes, Asia Menor, África y Europa, por no menos de 40 autores de distintos rangos sociales, oficios y profesiones, cuya mayoría no se conoció entre sí, aunque hablaron sobre temas de extraordinaria similitud, principalmente acerca de las cosas por venir. Cuando toda esta diversidad de personalidades y de tiempo y espacio coinciden de manera tan exacta en el cumplimiento de sus aseveraciones, las cualidades que resaltan de la escritura son su maravillosa unidad, autoridad y trascendencia. Bases textuales de la Biblia. El texto hebreo. Las distintas traducciones del texto hebreo se basan en la Biblia hebraica stugarteniense, la cual es copia fiel del texto masorético, TM, manuscrito del 1008 después de Cristo, y hasta muy recientemente considerado como el que mejor reflejaba el original hebreo. Este texto escrito, en principio en paleohebreo, es una de las 4 recensiones salidas del único tipo de hebreo fijado por Esdras y Nehemías en el 444 a.C. Las otras recensiones son la que sirvió de base para la versión Septuaginta, Borleish Septuaginta, y el Pentateuco Samaritano, PS, y los manuscritos del desierto de Judea, Qumran. Esta edición, por motivos que se exponen más adelante, recoge el primer segmento de la investigación crítica del proyecto Bíblica Hebraica Crítica, que incluye 1. Evaluación de variantes referidas a la evidencia externa en donde los manuscritos más antiguos tienen mayor peso que los manuscritos recientes. 2. El canon. 3. Secuencia y compaginación. 4. Análisis de la evidencia interna de sus distintas clases de contingencias. A. Probabilidades de transcripción, entre paréntesis paleografía y hábitos de los escribas. B. Difficilitor Lectio Probabilior, la lectura más difícil debe ser la preferida. C. Lectio Brevis Brevior Portior, la lectura más corta debe ser preferida. El texto griego. En el caso del texto del Nuevo Pacto, los casi 5.700 manuscritos existentes presentan entre sí no menos de 250.000 variantes, acumuladas durante 14 siglos que duró el proceso de copiado, manuscrito. Sin embargo, tanto en el caso del Viejo como en el Nuevo Pacto, los cambios introducidos, aunque numerosos y del interés más profundo, no afectan la estructura doctrinal de la obra, cuyo autor ha tomado providencias para su protección. Por otra parte, en virtud de los hallazgos de la arqueología bíblica y los esfuerzos de la crítica, textual a finales del siglo XX, se ha logrado la restauración de arquetipos cercanos a los autógrafos. Para el Nuevo Pacto, esta edición sigue el texto compilado del Novum Testamentum Graece, 28ª edición, apartándose de él solamente en 16 ocasiones. Ver nota textual 250. Transmisión y corrupción textual. La historia del texto bíblico en sus diversos periodos ha sido siempre la historia de los sucesivos intentos de la unificación de lo múltiple, y no la historia de la multiplicación de lo único. Viejo Pacto. Desde la época de Esdras hasta el tiempo del servicio apostólico, solo existía un único tipo de texto hebreo, contentivo en los 22 libros originales canónicos del Viejo Pacto. Ahora bien, este Urtext, escrito en hebreo antiguo o paleohebreo de los patriarcas, sirvió como base
para 3 recensiones. Ver el esquema de la página 1442. Pentateuco samaritano. Transcrito igualmente en paleohebreo consonántico, es posible que Tobías amonita, al ser expulsado por Nehemías, en Nehemías 13 versos del 4 al 9 y en Esdras 4 versos del 1 al 4, obtuviera una copia de la Torá para configurar el orden cultural de Samaria. El Pentateuco samaritano es la base de la escritura sagrada para los samaritanos de hoy en Israel y esencialmente es una copia del Pentateuco original con una serie de variantes introducidas a fin de respaldar las formas de culto rival surgido en la división del reino en los tiempos de Jeroboam. Septuaginta. La segunda recensión resultó de la traducción griega denominada Septuaginta alejandrina. Esta versión fue realizada en Alejandría a partir del siglo III a.C. por 72 eruditos. Su necesidad se justificaba por el número considerable de judíos de habla griega, helenistas, que residían en Egipto bajo la favorable dinastía ptolemaica. Texto rabínico. Tal como ha llegado hasta hoy nosotros, el texto tradicional del Viejo Pacto se conoce como texto masorético, TM. Su nombre proviene de la palabra hebrea masora, tradición. La historia de su preeminencia puede sintetizarse así. A. Estadio de fluidez textual. Antes del 70 después de Cristo, junto a la línea más o menos recta de transmisión textual, grafía cuadrada aramea, que nos llega a través de los masoretas medievales, reaparecen ahora, gracias a los hallazgos de los manuscritos del desierto de Judea, otras líneas de traducción textual que fueron borradas a finales del siglo I después de Cristo y comienzos del siguiente, y de las que solo se habían conservado reflejos en la Septuaginta y en el Pentateuco samaritano, algunas citas de los escritos apócrifos y el Nuevo Pacto. B. Estabilización del texto consonántico, del 70 al 150 después de Cristo. Esta etapa contempla la progresiva estabilización del texto consonántico, cuadrado arameo, conseguida a través de una previa depuración de los números de los textos que se hallaban en circulación en la época precristiana. Tras la hecatombe del año 70 después de Cristo, cuando los romanos reconquistaron Jerusalén, muchos manuscritos hebreos fueron destruidos o desaparecieron. Desde esa fecha en adelante, por causa de la animadversión hacia el cristianismo, los fariseos aunaron esfuerzos para recopilar un tipo de texto único y, asegurándose de que todos los manuscritos existentes concordaran en su redacción, procedieron a eliminar todo tipo de texto divergente. Durante los años que le siguieron a la destrucción del segundo templo hasta el concilio de Jamnia en el año 100 después de Cristo, los escribas de los fariseos rehicieron un tipo de texto hebreo unificado conocido como texto rabínico. C. Estabilización del texto vocálico y de la masora. Siglos del quinto al undécimo, al quinceavo. Hasta los inicios de la Edad Media, el texto bíblico se transmitía únicamente en caracteres consonánticos, sin anotación vocálica alguna. Los masoretas procedieron a aplicar un sistema de vocales y acentos inventado por ellos, con el propósito de fijar su contenido. Se logró la estabilización del texto vocálico partiendo de tradiciones. Masora, ver nota textual 190, 203, 303 y 308. Sistemas y escuelas de puntuación diversos, sistemas como el babilónico, palestinense y tiberiense. El sistema tiberiense, desde el 780 hasta el 930 después de Cristo, es el utilizado en las ediciones actuales de la Biblia hebrea, y en el año 1008 la familia Ben Asher en Tiberias logró imponer sus criterios editoriales, entre paréntesis Códice de Alepo, de Leningrado y de El Cairo. D. Estabilización del texto impreso. Siglos del siglo XV al siglo XX. La historia de la Biblia impresa es la historia de la estabilización progresiva del texto impreso a partir de 3 recensiones, entre paréntesis edición Sonsino de 1494,
La Políglota Complutense de 1414 a 1417, de 1514 a 1517, y la Segunda Biblia Rabínica de Jacob ben Ajim, de 1524 a 1525, editadas en el periodo renacentista en lo que respecta a las consonantes y vocales del texto hebreo, a los acentos y anotaciones masoréticas, a las 3 recensiones que fueron impresas. De ellas se prepararon las ediciones políglotas de Amberes, París y Londres. La edición de Ginsburg de 1908 a 1926 y la Biblia hebraica de Kittel, basada en la Segunda Biblia Rabínica de Jacob ben Ajim, en sus 2 ediciones de 1906 y 1912. Posteriormente se prepararon las impresiones de la Biblia hebraica Stuttgartensiense de 1977, reproduciendo el texto del Códice de Leningrado de 1908 después de Cristo, y la Biblia hebraica quinta, parcialmente publicada desde 2004. Otras versiones griegas. Papiros de los siglos del segundo y primero antes de Cristo presentan huellas de que la traducción de la Septuaginta fue revisada para adaptarla al texto hebreo en curso. El Concilio de Jamnia produjo un tipo de texto único, asegurándose que todos los textos divergentes fueran destruidos. Esta estandarización, entre comillas, del texto rabínico dio lugar a las versiones griegas de Aquila, Teodosio y Simaco. Es digno de mencionar que Aquila fue un fiel discípulo del rabí Akiva, considerado como el padre del judaísmo rabínico, quien favoreció la rebelión y las aspiraciones mesiánicas de Simón Bar Kokhba, y así produjo su nueva versión en griego para los judíos de la diáspora, siguiendo fielmente el texto rabínico. Esto confirma la influencia de Akiva en la conformación del nuevo texto. La Exapla. El siguiente acto del drama se produjo en el 200 después de Cristo, cuando Orígenes compuso su famosa Exapla. Esta versión incluye aquellas 3 versiones griegas en paralelo junto con el texto rabínico en hebreo y en griego, y finalmente la Septuaginta, revisada por el mismo Orígenes. Tengas en cuenta que, a excepción de la Septuaginta, las otras 5 versiones de la Exapla eran meras variaciones del texto unificado, entre comillas, en el Concilio de Jamnia. Al parecer, los esfuerzos de Orígenes no estaban dirigidos hacia la recuperación de la forma original en la base hebrea de la Septuaginta, sino más bien a armonizarla con el texto hebreo dominante. Así, con pasmosa liberalidad, alteró el texto de la Septuaginta, y este grave hecho afectó particularmente a todas las otras versiones del Antiguo Testamento. De aquí en adelante pasaron a ser simples transcripciones serviles del texto rabínico. No fue hasta el año 617 cuando Palaus de Tela puso al descubierto las alteraciones de Orígenes. Nuevo Pacto. La historia de los principales hechos que forjaron la alteración en los manuscritos bíblicos del Nuevo Pacto puede resumirse así. En los primeros días de la Iglesia cristiana, luego que una epístola era enviada o después de que un evangelio era escrito, se elaboraban copias a fin de extender su influencia y beneficios a otras congregaciones. Era por tanto inevitable que tales copias contuvieran un relativo número de diferencias en las palabras con respecto a su original. La mayor parte de esas divergencias surgieron por causas accidentales, tales como confundir una letra o una palabra con otra parecida. Si 2 líneas paralelas en un manuscrito comenzaban o terminaban con el mismo grupo de letras, o si 2 palabras similares se encontraban juntas en la misma línea, era fácil para el ojo del copista saltar del primer grupo de letras al segundo, y asimismo omitir una porción del texto. Inversamente, el escriba podría regresar del segundo al primer grupo de letras y sin querer copiar una o más palabras 2 veces. Asimismo, letras que se pronunciaban de igual manera podrían llegar a ser confundidas con los escribas oyentes. Tales errores eran casi inevitables donde quiera que se copiaban a mano los largos pasajes, habiendo más posibilidades de que ocurrieran si el escriba tenía una vista o un oído defectuoso, si era interrumpido en su labor
o si por causa de la fatiga estaba menos atento. Otras divergencias surgieron de intentos deliberados por suavizar las formas gramaticales toscas o por tratar de eliminar partes que son real o aparentemente oscuras en el significado del texto. Algunas veces un copista sustituía o añadía lo que parecía ser una palabra o forma más apropiada, quizá derivada de un pasaje paralelo. De esta manera, durante los primeros años que siguieron a la conformación del canon del Nuevo Pacto, surgieron centenares, si no millares, de las llamadas variantes textuales. Tipos de texto. Igualmente, durante los primeros años de expansión de la Iglesia cristiana, se desarrollaron los llamados textos locales. A las nuevas congregaciones establecidas en grandes ciudades tales como Alejandría, Antioquía, Constantinopla, Cartago o Roma, se les proveían copias de las escrituras en estilo que era corriente en esa región. Al hacer copias adicionales, el número de lecturas especiales e interpretaciones eran conservadas hasta cierto punto aumentadas, de tal manera que un tipo de texto peculiar a su región llegó a crecer y a establecerse. El tipo de texto alejandrino, siendo el más antiguo, es usualmente considerado como el mejor, el más fiel en la preservación del original. Sus características son la brevedad y la austeridad. Hasta muy recientemente, los dos principales testigos del tipo de texto alejandrino eran el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico, manuscritos en pergamino de mediados del siglo IV. Sin embargo, a mediados del siglo XX, con la aparición de importantes papiros, ha sido posible inferir que el tipo de texto alejandrino retrocede hasta los principios del siglo II, 125 después de Cristo. Otros tipos de texto son el occidental, el cesariense y el bizantino. Este último es más reciente de los tipos distintivos de texto del Nuevo Pacto. Lo caracteriza su esfuerzo por aparecer completo y explicativo. Los constructores de este tipo de texto intentaron sin duda pulir cualquier forma ruda del lenguaje, combinar dos o más lecturas discrepantes en una sola lectura expandida y armonizar pasajes paralelos divergentes. Durante el periodo transcurrido entre el siglo VI hasta la invención de la imprenta en el siglo XV, el tipo de texto bizantino fue el de mayor circulación y el más aceptado y el reconocido como el texto autorizado por la Iglesia de Roma, como se ve en la página 1544. El Textus Receptus. Paradójicamente, el tipo de texto bizantino fue también el que sirvió de base para las traducciones de protestantes del Nuevo Pacto. Esta base textual griega fue editada e impresa en 1517 por el famoso humanista Desiderio Erasmo de Rotterdam. Sus subsiguientes ediciones fueron ampliamente difundidas y fue aceptado como el texto normativo para la Iglesia protestante, el cual llegó a ser reconocido por el nombre latino de Textus Receptus. La obra de Erasmo sirvió como base textual de traducción a la mayoría de idiomas vernáculos de Europa. Fue editada 5 veces y más de 30 ediciones fueron realizadas sin autorización en Venecia, Estrasburgo, Basilea, París y otros lugares de Europa. Subsiguientes editores, a pesar de haber realizado un número considerable de alteraciones arbitrarias, reprodujeron vez tras vez esta adulterada forma de base textual griega, asegurándole una preeminencia tal que hasta principios del siglo XX llegó a aceptarse como el texto normativo del Nuevo Pacto. Tan supersticiosa e inapropiada ha sido su inmerecida reverencia que los intentos por criticarlo o enmendarlo son todavía considerados como un sacrilegio. Esto a pesar de que su base textual es esencialmente un manojo de seis manuscritos tardíos del siglo XIII, escogidos al azar y por lo menos en una docena de pasajes
Su lectura no está respaldada por ningún manuscrito griego conocido hasta el presente. Aún así, este Textus Receptus ha residido durante 500 años y aún así resiste en ser desplazado a favor de la verdadera base textual griega, y hoy, encubierto bajo su nuevo nombre de texto mayoritario, trata de retomar su primacía y sigue obstaculizando el camino de todo esfuerzo por restaurar la genuina palabra de Dios. Restauración. Viejo Pacto. Desde el siglo VIII después de Cristo, se han levantado voces que reclaman el derecho por una lectura abierta y libre de las Escrituras como única fuente de la religión judía, sin la inserción de vocales, ni tradición judía, ni el Talmud. Entre las críticas a la vocalización destacan las opiniones de Anán ben David en el año 750, Sima ben Samuel en el año 1050, Elías Levita en el año 1538, Adam Clarke en el año 1810, Ginsburg en el año 1867, Paul Kalek en el año 1941 y hoy en día la de Emmanuel Todd y sus colaboradores en 2017. Lamentablemente, el sistema de vocalización es un comentario continuo insertado en el texto hebreo de la ley, los profetas y los salmos. Sus puntos vocálicos y acentos prosaicos y métricos confieren a cada palabra en la cual son puestos un significado particular que en su estado simple multitudes de ellos en ningún caso conllevan. Las solas vocales añaden conjugaciones enteras al lenguaje. Este sistema es uno de los comentarios más artificiales, peculiares y extensos jamás escritos sobre la palabra de Dios, porque no hay una sola palabra en la Biblia que no haya quedado sujeta a la influencia de esta particular clase de glosa. Por consiguiente, aún sin tener necesidad de añadir a, suprimir de o cambiar por una sola consonante de los manuscritos antiguos, la inserción de vocales y acentos dio a los masoretas el poder de cambiar dramáticamente el significado de casi cualquier pasaje de la escritura, porque la prerrogativa de seleccionar vocales y acentos es, en gran parte, la prerrogativa de seleccionar palabras. Algunos eruditos afirman que la ortografía del texto masorético no es uniforme. Los sustantivos que generalmente se escribieron con todas las vocales y puntos, mientras que los verbos fueron deletreados defectuosamente. Desde el descubrimiento en 1947 de los textos hebreos y arameos en el desierto de Judea, datados aproximadamente desde 250 a.C. hasta el 135 después de Cristo, nuestro conocimiento sobre el texto hebreo de la escritura ha aumentado enormemente. Es importante recordar que hasta el tiempo de dichos descubrimientos, con la excepción del papiro Nash, no se conocían textos antiguos de la escritura hebrea y aramea. Por consiguiente, los manuscritos del texto masorético de investigación textual previa a 1947 estaba basada en copias de textos hebreos y arameos realizados 1200 años después de la composición del canon hebreo. Por lo tanto, el descubrimiento de muchos textos hebreos y arameos en el desierto de Judea, que datan de hace 2 milenios, ha logrado avances significativos en nuestro conocimiento de testigos antiguos y en el procedimiento de copiado y transmisión textual. Este nuevo conocimiento necesariamente ha cambiado nuestra comprensión del texto de la Escritura Sagrada y, en consecuencia, la perspectiva para una nueva introducción a la crítica textual, no reflejada en las introducciones escritas hasta hoy. En nuestra opinión, estos nuevos descubrimientos no solo han añadido nuevos datos, lo cual es su principal y más importante objetivo, sino también al mismo tiempo han evidenciado la necesidad de un nuevo enfoque respecto al que se conocía antes de 1947. El descubrimiento y el estudio de los manuscritos bíblicos del desierto de Judea, Qumran,
han contribuido a la confirmación de la traducción masorética, al pluralismo textual. Por lo menos dos tipos de texto hebreo en los siglos que preceden al cambio de era. También han supuesto una revalorización del testimonio de las otras fuentes, la Septuaginta, el Pentateuco samaritano y Vetus Latina, que en muchas ocasiones refleja fielmente un texto hebreo diferente y más antiguo que el masorético. Todo ello ha contribuido a un renacimiento de los estudios de la crítica textual del Viejo Pacto, un tanto aletargados en las décadas anteriores a la aparición de estos nuevos materiales. A la vez, ha replanteado el problema de las relaciones entre la crítica textual y la crítica literaria, entre lo que se entiende por un texto crítico y lo que es un texto autorizado o canónico. El texto hebreo de Qumran comparte estructura y sintaxis con el texto masorético, con el texto mayoritario, el sistema Bab y los relativos Asher, pero difieren en la ortografía. Q, más plena, fonología, entre paréntesis confusión de laringias, morfología, Q, entre paréntesis pronominales imperfectos con sufijo, y léxico, Q, entre paréntesis propio de un hebreo bíblico post-exilio. Nuevo Pacto. Durante los siglos XVII y XVIII, los eruditos recaudaron información de muchos manuscritos griegos, pero con excepción de 2 o 3 editores que tímidamente se atrevieron a corregir algunos de los más vocingleros errores del texto Receptus. Esta degradada forma de texto continuó siendo reimpresa edición tras edición. No fue sino hasta la primera parte del siglo XIX cuando a los eruditos bíblicos se les reconoció haberse apartado totalmente del Textus Receptus para demostrar, por comparación de manuscritos, cómo estos se podían retrotraer hasta sus arquetipos perdidos e impedir así su condición y paginación. Un profundo movimiento en pro de la restauración del texto sagrado dio comienzo en la primera mitad del siglo XIX y mediante los esfuerzos de los destacados críticos textuales, que por razones de espacio es imposible mencionar ahora, se extendió hasta nuestro tiempo. A partir de entonces se publican ediciones de la Biblia en sus idiomas originales y se evalúan al mismo tiempo los grandes descubrimientos de la arqueología bíblica, entre los cuales aparecieron los manuscritos mucho más antiguos que aquellos que conforman el tipo de texto bizantino. Gracias a ello, ha sido posible editar el texto sagrado con palabras que se acercan hoy más que nunca a las del original. Estas bases textuales de la Biblia vienen siendo plasmadas en las ediciones críticas del proyecto de la Biblia hebraica crítica, Viejo Pacto, y el Novum Testamentum Graece, Nuevo Pacto, griego, sobre cuyo texto se basa principalmente esta obra. Pero aún así, no obstante la excelencia, erudición y noble propósito que guía a estas ediciones, es importante destacar que el creciente número de sus revisiones denota un necesario proceso de perfeccionamiento que obviamente el original no necesitaría. La composición, el formato original de la escritura. La composición que hoy conocemos como la Biblia está conformada por 66 libros, 39 del Viejo Pacto y 27 del Nuevo Pacto, cuyo número fue reconocido por la Iglesia primitiva para conformar así el llamado Canon de la Escritura. Originalmente los 39 libros del Viejo Pacto estaban reagrupados en 22. Por primera vez en la historia de la modernidad, la cuarta edición de la Biblia textual presenta una compaginación novel. Su secuencia sigue fielmente el orden original manuscrito utilizado por el Señor Jesús y sus apóstoles y la Iglesia primitiva. Para restaurar este formato se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones. 1. Autoridad inherente. El autor
Agrupa con exactitud el texto de manera tripartita en Lucas 24:44. 2. Historicidad, basada en las fuentes más antiguas y confiables que reconocen la existencia de un canon de 49 libros, 22 del Antiguo Pacto y 27 del Nuevo Pacto. 3. Cronología y de contemporaneidad, apelando al sentido común, una propuesta de cronología y contemporaneidad según el servicio activo de los profetas. 4. Temática, cuyas características temporales o atemporales permiten identificar debidamente los libros que integran los distintos grupos. 5. Patrones numéricos, la consideración de patrones numéricos artísticamente diseñados, exhibidos en armonía con muchos otros que se esfuerzan por mostrar la mano invisible que escribió el libro es, obviamente, la misma que lo compaginó. Una versión perfectible. La inspiración verbal y plenaria de la escritura recayó exclusivamente sobre los autógrafos sagrados. Su infalibilidad se limita, por tanto, al texto original y nunca benefició al copiado manuscrito, aunque éste fuera en los idiomas originales de la Biblia. Si esto es así, mucho menos entonces puede beneficiar a las traducciones de ellas que de ellas se derivan, y así la sola consideración de una versión perfecta es imposible. Nuestro intenso y extenso trabajo con las labores de traducción nos ha demostrado por experiencia durante los 40 años que es más el resultado de una transpiración que el de inspiración. Las versiones, por excelentes que pretendan ser, no constituyen más que un esfuerzo humano, personal o colegiado por presentar en idioma vernáculo la infalible palabra de Dios. Ante esta realidad surge la propuesta feliz de una versión perfectible, que siguiendo los pasos humildes de la crítica textual, acepta las limitaciones impuestas por las circunstancias y mediante sus ediciones críticas manifiesta su aparición hacia una versión perfecta. Traducción contextual. Esta disciplina procura presentar al lector una idea comprensible de lo que es, sin duda, es la obra más literaria más compleja del universo. La exposición detallada de los postulados de traducción contextual son extensos y no es posible citarlos aquí. El lector puede referirse a cada caso en las notas de pie de página o a la sección de pasajes especiales, ver nota especial 148. No obstante, resumimos ahora el concepto diciendo que, por traducción contextual, se define inicialmente una disciplina que a. enmarca en las reglas que controlan la gramática general del lenguaje, pero b. sin perjuicio de la coordinación y subordinación gramatical registradas en el texto sagrado, c. transmita toda la intención y fuerza y lucidez del original, d. defienda su brevedad y simplicidad, e. preserve su pureza, y f. respete sus asimetrías, asperezas gramaticales y redundancias. G. valore la riqueza del estilo literario lograda a través del tiempo y los beneficios que de allí se derivan al retardar los cambios que corrompen el lenguaje. Y finalmente H. que refleje de manera consistente las conclusiones que por la sana exégesis y el trazo contextual, cercano o remoto, surgen de la analogía y armonía espiritual latentes en toda la escritura. Como complemento, comparto aquí la introducción de una hermosa y bellísima también Biblia de estudio. Diferente a la que acabamos de ver. Introducción a la Biblia. La Biblia es una colección de libros inspirados por Dios. Estos documentos están divididos en dos testamentos, Antiguo y Nuevo. Profetas, sacerdotes, reyes y líderes de la nación de Israel escribieron los libros del Antiguo Testamento en hebreo, con dos pasajes en arameo,
los apóstoles y sus asociados escribieron los libros del Nuevo Testamento en griego. El registro del Antiguo Testamento comienza con la creación del universo y termina alrededor de 400 años antes de la primera venida de Jesucristo. El flujo de la historia a lo largo del Antiguo Testamento se lleva a cabo de la siguiente manera: la creación del universo, la caída del hombre, el juicio del diluvio sobre la tierra, Abraham, Isaac, Jacob, padres de la nación escogida, la historia de Israel. Dentro de la historia de Israel encontramos el exilio de Egipto, éxodo y tiempo en el desierto, conquista de Canaán, era de los jueces, Reino Unido, comprendido por Saúl, David y Salomón, reino dividido, donde se dividió Judá e Israel, exilio en Babilonia, regreso y reconstrucción de la tierra. Los detalles de esta historia son explicados en los libros divididos en 3 categorías, según Lucas 24:44, Torá, Nevim y Ketuvim, que se llaman Tanaj. Después de que el Antiguo Testamento fue completado, hubo 400 años de silencio durante los cuales Dios no habló ni inspiró escritura alguna. Este silencio terminó con la llegada de Juan el Bautista anunciando que el Señor Salvador prometido había venido. El Nuevo Testamento registra que el resto de la historia, desde el nacimiento de Cristo hasta la culminación de toda la historia y el estado final eterno. Los 2 testamentos, entonces, van desde la creación hasta la consumación, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Mientras que los libros del Antiguo Testamento se enfocan en la historia de Israel y en la promesa del Salvador que estaba por venir, los libros del Nuevo Testamento se enfocan en la persona de Cristo y el establecimiento de la Iglesia. Los 4 evangelios registran su nacimiento, vida, muerte y resurrección y ascensión. Cada uno de los 4 escritores ve el acontecimiento más grande y más importante de la historia, la venida del Dios hombre, Jesucristo, desde una perspectiva diferente. Mateo lo ve a través de la perspectiva de su reino, Marcos a través de su servicio como siervo, Lucas a través de la perspectiva de su naturaleza humana y Juan a través de su deidad. El libro de los Hechos narra la historia del efecto de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, el Señor Salvador. Dicha historia va desde su ascensión y la venida consecuente del Espíritu Santo hasta el nacimiento de la Iglesia, a lo largo de los primeros años de predicación del Evangelio llevado a cabo por los apóstoles y sus asociados. Hechos registra el establecimiento de la Iglesia en Judea, Samaria y en el Imperio Romano. Las 21 epístolas fueron escritas a iglesias o a personas para explicarles el significado de la persona y la obra de Jesucristo, con sus implicaciones para la vida y el testimonio hasta que Él regrese. El Nuevo Testamento termina con Apocalipsis, el cual comienza con un cuadro de la época actual de la Iglesia y culmina con el regreso de Cristo para establecer su reino terrenal, trayendo juicio sobre los impíos y gloria y bendición sobre los creyentes. Después del reino milenario del Señor Salvador, se llevará a cabo el último juicio que conduce al estado eterno. Todos los creyentes de la historia entran a la gloria eterna definitiva preparada para ellos, y todos los impíos son enviados al infierno para ser castigados eternamente. Para entender la Biblia es esencial comprender el flujo de la historia desde la creación hasta la consumación. También es crucial mantener en mente el tema unificador de las Escrituras. El tema principal que se explica a lo largo de toda la Biblia es el siguiente. Dios, para su propia gloria, ha determinado crear y reunir para sí mismo a un grupo de personas para que sean los súbditos de su reino eterno, para adorarlo, honrarlo y servirlo para siempre, y a través de quienes Él desplegará su sabiduría, poder y misericordia,
gracia y gloria. Para reunir a sus escogidos, Dios debe redimirlos del pecado. La Biblia revela el plan de Dios para esta redención, desde su inicio en la eternidad pasada hasta su término en la eternidad futura. Los pactos, las promesas y las épocas son todos secundarios al plan singular y continuo de la redención. Hay un Dios. La Biblia tiene un creador. Es un libro. Tiene un plan de gracia registrado desde el inicio que pasa desde la ejecución hasta la consumación, desde la predestinación hasta la glorificación. La Biblia es la historia de Dios redimiendo a su pueblo escogido para alabanza de su gloria. Conforme a los propósitos y el plan redentor de Dios se llevan a cabo en las Escrituras, se destacan constantemente y repetidamente 5 temas. 1. La persona de Dios. 2. El juicio por el pecado y la desobediencia. 3. La bendición por la fe y la obediencia. 4. El Señor Salvador y el sacrificio por el pecado. Y 5. El reino venidero y la gloria. Todo lo que se revela en las páginas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, está asociado a estas 5 categorías. Las Escrituras siempre están enseñando o ilustrando 1. La persona y los atributos de Dios. 2. La tragedia del pecado y la desobediencia a la norma santa de Dios. 3. La bendición de la fe y la obediencia de la norma de Dios. 4. La necesidad de un Salvador por cuya justicia y sustitución los pecadores pueden ser perdonados, declarados justos y transformados para obedecer la norma de Dios. Y 5. El fin venidero glorioso de la historia redentora en el reino terrenal del Señor Salvador y el reinado eterno subsiguiente y la gloria de Dios y Cristo. Conforme uno estudia las Escrituras, es esencial entender estas categorías de manera continua y cómo se repiten como grandes ganchos en los cuales se cuelgan los pasajes. Mientras se lee a lo largo de la Biblia, se debe ser capaz de relacionar cada porción de las Escrituras con estos temas dominantes, reconociendo que lo que es presentado en el Antiguo Testamento luego es aclarado en el Nuevo Testamento. El estudio de estas 5 categorías por separado nos da un panorama de la Biblia. 1. La revelación de la persona de Dios. Sobre cualquier cosa, las Escrituras son la revelación personal de Dios. Él se revela a sí mismo. En esa revelación personal se establece la norma de santidad absoluta de Dios. Desde Adán y Eva, pasando por Caín y Abel, y por toda persona antes y después de la ley de Moisés, la norma de justicia fue establecida y es mantenida hasta la última página del Nuevo Testamento. La violación de la misma produce juicio temporal y eterno. En el Antiguo Testamento se registra que Dios se reveló a sí mismo a través de los siguientes medios. Antiguo Pacto. Creación primordialmente por medio del hombre, quien fue hecho a su imagen. Los ángeles. Señales, prodigios y milagros. Visiones. Palabras habladas por profetas y otros. Y escrituras. En este caso, el Antiguo Pacto. En el Nuevo Pacto se registra que Dios se volvió a revelar a sí mismo a través de los siguientes medios, pero con mayor claridad y plenitud. La creación, Dios hombre, Jesucristo, quien era la imagen misma de Dios, los ángeles, señales y prodigios y milagros, visiones, palabras habladas por los apóstoles y profetas, las Escrituras, en este caso, el Nuevo Pacto. Segundo tema. La revelación del juicio divino por el pecado y la desobediencia. Una y otra vez, las Escrituras tratan con el asunto del pecado del hombre, el que lleva a juicio de Dios. Relato tras relato, en las Escrituras se muestran los efectos mortales, tanto en el ámbito temporal como en el ámbito eterno, que el hombre enfrenta por violar la norma de Dios. Hay 1189 capítulos en la Biblia
y solo 4 de ellos no involucran a un mundo caído, los primeros 2 y los últimos 2, antes de la caída y después de la creación del cielo nuevo y tierra nueva. El resto es la crónica de la tragedia del pecado. En el Antiguo Testamento, Dios mostró el desastre del pecado, comenzando con Adán y Eva, Caín y Abel, los patriarcas, Moisés e Israel, los reyes, los sacerdotes, algunos profetas y las naciones gentiles. A lo largo del Nuevo Testamento se encuentra el registro incesante de la destrucción continua producida por el pecado y la desobediencia a la ley de Dios. En el Nuevo Testamento, la tragedia del pecado se vuelve más clara. La predicación y la enseñanza de Jesús y los apóstoles comienzan y terminan con un llamado al arrepentimiento. El rey Herodes, los líderes judíos y la nación de Israel junto con Pilato, Roma y el resto del mundo, todos rechazaron al Señor Salvador, menospreciaron la verdad de Dios y de esta manera se condenaron a sí mismos. La crónica del pecado continúa sin ser abatida hasta el fin de las edades y el regreso de Cristo en juicio. En el Nuevo Testamento, la desobediencia es aún más descarada que la desobediencia del Antiguo Testamento, porque involucra el rechazo del Señor Salvador Jesucristo, a la luz más resplandeciente de la verdad del Nuevo Testamento. Tercer tema, la revelación de bendición divina por la fe y la obediencia. Las escrituras repetidamente prometen recompensas maravillosas tanto en el ámbito temporal como eterno, que reciben personas que confían en Dios y buscan obedecerlo. En el Antiguo Testamento, Dios mostró la bienaventuranza del arrepentimiento del pecado, fe en Él y obediencia a su palabra. Desde Abel, a lo largo de los patriarcas, hasta el remanente en Israel y aún gentiles que creyeron como lo hizo el pueblo de Nínive. La norma de Dios para el hombre, su voluntad y su ley moral siempre fueron dadas a conocer. Para los que enfrentaban su incapacidad de guardar la norma de Dios, reconocían su pecado, confesaban su imposibilidad de agradar a Dios por su propio esfuerzo y obras y le pedían perdón y gracia. Venía redención misericordiosa y bendición tanto de manera temporal como eterna. En el Nuevo Testamento, una vez más, Dios mostró la bienaventuranza total de la redención del pecado para con los que se arrepentían. Hubo los que respondieron la predicación de arrepentimiento proclamada por Juan el Bautista. Otros se arrepintieron ante la predicación de Jesús. Algunos de Israel obedecieron el Evangelio por medio de la enseñanza de los apóstoles. Y finalmente hubo gentiles por todo el Imperio Romano que creyeron al Evangelio. Para todos ellos y para todos los que creerán a lo largo de la historia, hay bendición prometida en este mundo y en el venidero. Cuarto tema. La revelación del Señor Salvador y el sacrificio por el pecado. Este tema es el corazón tanto del Antiguo Testamento, del cual Jesús dijo que hablaba de él en tipo y profecía, como del Nuevo Testamento, el cual da el registro bíblico de su venida. La promesa de bendición depende de la gracia y misericordia dada al pecador. Gracia que quiere decir que el pecado no es contado en contra del pecador. Tal perdón depende de un pago por el castigo del pecado para satisfacer la justicia santa. Eso requiere de un sustituto, uno que muera en lugar del pecador. El sustituto escogido, Dios, el único que calificó, el sustituto escogido de Dios, el único que calificó fue Jesús. La salvación es siempre por el mismo medio de gracia, sea durante los tiempos del Antiguo o del Nuevo Testamento, cuando un pecador viene a Dios en arrepentimiento y convencido de que no tiene poder para salvarse a sí mismo del juicio que merece, de la ira divina y ruega por misericordia. La promesa del perdón por parte de Dios es otorgada. Dios entonces lo declara justo
porque el sacrificio y la obediencia de Cristo son colocados en su cuenta. En el Antiguo Testamento, Dios justificó a los pecadores de esa misma manera, en espera de la obra expiatoria de Cristo. Existe, por lo tanto, una continuidad de gracia y salvación a lo largo de toda la historia redentora. Los diferentes pactos, promesas y épocas no alteran la continuidad fundamental, como tampoco la discontinuidad entre la nación testigo del Antiguo Testamento, Israel, y el grupo testigo del Nuevo Testamento, la Iglesia. Una continuidad fundamental está centrada en la cruz, la cual no fue interrupción alguna en el plan de Dios, sino que es aquello a lo que todo lo demás apunta. A lo largo del Antiguo Testamento, el Salvador y el sacrificio son prometidos. En Génesis, Él es la simiente de la mujer que destruirá a Satanás. En Zacarías, Él es el traspasado a quien Israel se vuelve y por quien Dios abre la fuente de perdón a todos los que lloran por su pecado. Él es simbolizado por el sistema de sacrificios de la ley mosaica. Es el sustituto que sufre de quien los profetas hablan. A lo largo del Antiguo Testamento, Él es el Mesías quien moriría por las transgresiones de su pueblo. Desde el principio hasta el fin, en el Antiguo Testamento se presenta el tema del Señor Salvador como un sacrificio por el pecado. Es únicamente por su sacrificio perfecto por el pecado que Dios en su gracia perdona a los creyentes arrepentidos. En el Nuevo Testamento, el Señor Salvador vino y de hecho proveyó el sacrificio prometido por el pecado en la cruz, habiendo cumplido toda justicia por su vida perfecta. Él cumplió la justicia por su muerte. De esta manera, Dios mismo se expió por el pecado a un costo demasiado grande para que la mente humana lo comprenda. Ahora, Él en su gracia suple todo mérito necesario a favor de su pueblo para que éste sea el objeto de su favor. Esto es lo que las Escrituras quieren decir cuando hablan de la salvación por medio de la gracia. Quinto tema: la revelación del reino y la gloria del Señor Salvador. Este componente crucial de las Escrituras lleva la historia entera a la consumación ordenada por Dios. La historia redentora está controlada por Dios de tal manera que culmina en su gloria eterna. La historia redentora terminará con la misma precisión y exactitud con la que comenzó. Las verdades de la escatología no son vagas ni confusas, como tampoco tienen poca importancia. Como en cualquier libro, la manera en la que la historia termina es la parte más crucial y conmovedora. Así también con la Biblia. Las Escrituras indican varias características específicas del fin planificado por Dios. En el Antiguo Testamento hay una mención repetida de un reino terrenal gobernado por el Mesías, el Señor Salvador, quien vendrá a reinar. Este reino está asociado a la salvación de Israel y la salvación de los gentiles, la renovación de la tierra de los efectos de la maldición y la resurrección corporal del pueblo de Dios que ha muerto. Finalmente, el Antiguo Testamento predice que habrá una disolución del universo y la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva, el cual será el estado eterno de los piadosos y un infierno final para los impíos. En el Nuevo Testamento, estas características son aclaradas y ampliadas. El rey fue rechazado y ejecutado, pero Él prometió regresar en gloria, trayendo juicio, resurrección y su reino para todos los que le creen. Una cantidad enorme de gentiles de toda nación será incluida entre los redimidos de Israel. Entre los redimidos, Israel será salvado e injertado de regreso a la raíz de bendición, de la cual ella ha sido temporalmente cortada. El reino prometido de Israel será disfrutado con el Señor Salvador reinando en el trono y en la tierra renovada.
Él ejercerá su poder sobre el mundo entero y, habiendo retomado su debida autoridad, recibiendo el honor y adoración que se merece. Después de este reino vendrá la disolución de la creación renovada, pero aún manchada por el pecado, y la creación subsiguiente de un cielo nuevo y una tierra nueva, los cuales serán el estado eterno, separado para siempre de los impíos en el infierno. Estos son los 5 temas que constituyen la Biblia. Entenderlos desde el principio es conocer la respuesta a la pregunta que continuamente surge: ¿por qué la Biblia nos dice esto? Todo encaja en el patrón glorioso. Conforme la lea, cuelgue la verdad de estos 5 ganchos y la Biblia desplegará su contenido, no como los 66 documentos separados o ni siquiera como los 2 testamentos separados, sino como un libro escrito por un autor divino, quien la escribió en su totalidad con un tema principal. Es mi adoración que el tema magnífico y glorioso de la redención de los pecadores para la gloria de Dios lleve a todo lector con interés cautivador desde el principio hasta el fin de la historia. Cristiano, esta es su historia. Es de Dios para usted, es acerca de usted, narra lo que Él planificó para usted, por qué lo hizo a usted, quién era usted, lo que se ha vuelto en Cristo y lo que Él ha preparado para usted en la gloria eterna. John MacArthur.